hacerle capa a esto porque es más. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Puede tener más al frente y un poquito más bajo. Dice aquí la palabra del Señor y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. El sentido que tiene el tema de esta mañana es que Cristo busca misioneros. La iglesia debe ser una iglesia misionera. Sabemos que la humanidad marcha hacia la consumación de las edades y el tiempo se acaba. Por tanto, mis amados hermanos, la predicación del Evangelio urge. Nosotros debemos de impactar en nuestra sociedad con el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva, por el trabajo misionero de la iglesia del primer siglo, la iglesia creció de una manera muy grande. Si ustedes ven ahí Efesios 6:7, dice este versículo: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La predicación del Evangelio urge en nuestro pueblo de Estanzuela, en todo el departamento de Zacapa, en todo Guatemala y en todo el mundo. Debemos de hacer misiones transculturales. Les voy a mencionar, mis amados hermanos, 4 maneras de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos lo podemos hacer. Voy a mencionar 4 maneras de hacerlo. Existe la predicación carismática. Carisma es una palabra griega y esto quiere decir predicar verbalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir carisma, la predicación verbal de la palabra del Señor. La palabra carisma viene de otra palabra griega que se pronuncia keris. Y la palabra keris es una palabra que quiere decir heraldo. Y heraldo quiere decir mensajero. El heraldo es el que lleva la palabra de Dios. Y el Señor Dios quiere que cada uno de nosotros, ustedes, mis amados hermanos y hermanas,
Todos debemos de llevar el mensaje verbal. Todos tenemos que predicar el mensaje carismático. Cuando el endemoniado gadareno fue liberado de los demonios, él quería quedarse con el Señor Jesucristo, quería ir con el Señor. Pero Cristo le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre, hermanos, salió a testificar de esa palabra. Y leemos en el libro de Marcos, en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, mis amados hermanos, este hombre endemoniado era un nuevo convertido. Sin embargo, salió a predicar el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios había hecho con él. Tenemos también el caso de la mujer samaritana, que también proclamó verbalmente el mensaje del Señor. Porque en el capítulo 4 del libro de Juan, y en el versículo 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Sí, mis hermanos, esta mujer fue a traer agua al pozo de Jacob, y cuando reconoció que Jesucristo era el Mesías, porque noten la parte final del verso 29, si abrieron su Biblia, cuando la mujer dice: ¿no será este el Cristo? ¿Qué quiere decir? No será este el Cristo. Lo que quiere decir es, verdaderamente, este es el Cristo. Y si esta mujer fue a traer agua y dejar el cántaro tirado en el pozo de Jacob, le interesaba más predicar la palabra de Cristo que llevar el cántaro de regreso. ¿Y sabe usted por qué la mujer dejó su cántaro tirado? ¿Sabe usted por qué no lo llenó y se lo llevó? Porque no quería estorbos. Porque si hubiera llenado el cántaro de agua, le hubiera sido más dificultoso caminar y llegar con el agua. Pero a ella le precisaba dar a conocer el nombre de Jesucristo en esa ciudad de Samaria. Este es el mensaje verbal que también la mujer samaritana fue a dar. Cada uno de nosotros podemos hablar, y cada uno de nosotros podemos verbalmente hablar del nombre de Cristo, del Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas. Esa es la primera manera de predicar el Evangelio, la predicación carismática. La segunda manera de predicar el Evangelio es por medio de la koinonía. Y koinonía es otra palabra griega. Y koinonía quiere decir testimonio. El testimonio que nosotros damos a los demás. La palabra koinonía también quiere decir amistad. Tener amistad con las personas. Dar testimonio a las personas. Koinonía también quiere decir amor, mostrar el amor. Así que ya van dos maneras de predicar el Evangelio y ustedes lo pueden hacer. El mensaje carismático y el mensaje por medio de la koinonía. Mostrar compañerismo.
La siguiente palabra es predicar el Evangelio a través de la diaconía, y esa es otra palabra también griega. Y la palabra diaconía o diácono quiere decir servir, servicio, servir al prójimo. Eso quiere decir diácono. Fíjense que hay otras religiones que nos ganan en cuanto a servir, hermanos. Porque fíjense que los mormones son, a pesar de que es una secta no cristiana, ellos sirven, ellos colaboran. Si usted está haciendo algún oficio, ellos se presentan y le ofrecen servir. Entonces, vean lo que dice Proverbios 3:27, hablando de lo que es el servicio. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Así que esa es otra manera de predicar el Evangelio a las demás personas, hermanos, por medio de la diaconía. Y en cuarto lugar, otra palabra griega, la praxis. Para muchos estas palabras pueden ser muy nuevas, muy desconocidas, pero la palabra praxis es una palabra que quiere decir amor en práctica. Praxis quiere decir amor en práctica, y debemos demostrarle el amor a toda persona, porque son hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde comienza el mensaje misionero? El mensaje misionero comienza en el Antiguo Testamento y sigue hasta en los días de hoy. Por ejemplo, en el capítulo 6 del profeta Isaías, allí el Señor necesitaba un profeta. Pueden ustedes ver ahí capítulo 6 de Isaías y leemos en los versículos 8, Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mis amados hermanos, Dios necesita instrumentos humanos para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y en este versículo de Isaías 6:8, el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Este versículo ha sido y es un versículo problemático para muchas personas, porque el Señor siendo uno, el Señor siendo único Dios, cuando está hablando en este versículo dice: ¿quién irá por nosotros? Está hablando en plural. Nosotros es plural. Entonces, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra del Señor revela una Trinidad desde el libro del Génesis hasta el final. La Biblia habla de una Trinidad. Y el profeta Isaías dice: heme aquí. Esa palabra, esa frase, heme aquí, quiere decir prontitud de obediencia. Entonces, el profeta Isaías estaba
pronto a obedecer el llamado y mandato del Señor de compartir su palabra con los demás. Y en el versículo 9 está el motivo del mensaje. Y dijo: anda y diga a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué estas palabras, hermanos? ¿Por qué el mensaje del profeta Isaías iba a ser para agravar sus oídos, para engrosar su corazón? Esto quiere decir que el profeta iba a predicar, pero que nadie le iba a poner atención. El profeta iba a predicar, pero el hombre, en vez de abrir su corazón y sus oídos, en vez de obedecer el mensaje del profeta Isaías, se iban a poner más duros de corazón. Eso es lo que quieren decir estos versículos. Oír bien y no entendáis. Iban a ser duros de corazón. Porque fíjense lo que dice Isaías 58:1. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero lo que sigue del versículo 1, el capítulo 58, revela que nadie quiso oír el mensaje del Señor. Y leyendo también en el capítulo 65 de Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Cuántos convertidos tuvo el profeta Isaías en la proclamación de la palabra del Señor? Porque lo que dice aquí en el capítulo 65:2, cuando el profeta dice: extendí mis manos todo el día, pero nadie quiso responder al llamado de Dios. Es importante también, hermanos, que en este pasaje de Isaías vean lo que dice el versículo 11. Isaías 6:11 dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: a eso quería llevar. Y en el versículo 8 el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Ahora, en el versículo 11 dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él. Entonces Dios, aquí se usa el pronombre singular, él. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios es uno y único. Y lo que tenía que predicar el profeta Isaías: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a predicar el mensaje tuyo? Y el Señor le dice: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Llegó el momento que Dios hizo que
Nabucodonosor llegara en una excursión con su ejército y se llevara a todos los hombres de la ciudad para Babilonia, y las ciudades quedaron vacías. Hasta ahí terminaba el ministerio del profeta Isaías. En el tiempo de hoy, en los tiempos de Pablo y en los tiempos de hoy, también hay renuencia a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Porque, mis amados hermanos, a Esteban, por predicar la palabra del Señor, los fariseos y saduceos y sacerdotes del siglo I, esto está aquí en el capítulo 7 de Hechos, la reacción de la secta, la reacción de los hombres en el tiempo del Nuevo Testamento, en los tiempos de Esteban. Cuando les predicó el Evangelio, lo que hicieron fue tomar piedras, arrojárselas y matar a este hombre de Dios. Y él, en su agonía, les dice: duros de servir. Verso 51. Hechos 7, 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquellos eran hombres duros de servir. La servicio es esta parte del juego. No podían ver la verdad de la palabra del Señor. Ellos habían blasfemado el nombre precioso de Cristo, del Espíritu Santo. Siempre ha habido hombres que no quieren oír la palabra del Señor. Ahora, con respecto del mundo que no quiere oír la palabra del Señor, no hay buenas noticias para los hombres que cierran su corazón. Porque el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, hermanos, cuando ve que el hombre cierra su corazón hasta lo último, en el momento, Dios deja de hablar. Y aquí dice en el versículo 10 que por cuanto no recibieron el mensaje del amor de Dios, entonces Dios les envió un espíritu engañoso para que no crean la verdad, sino que crean la mentira, a fin de que se pierdan, a fin de que se vayan al infierno. La paciencia de Dios se agota muchas veces. Así que, mis amados hermanos, usted y yo estamos en el mundo como entes
La iglesia está en este mundo como el ente, el agente de Dios para hablar la palabra de Dios. Quieran creer o no quieran creer, somos obligados. Porque el que dijo ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura es Dios el Todopoderoso que manda y ordena. Tenemos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el llamado al profeta Jeremías. Y cuando Dios llama al profeta Jeremías, si ustedes ya han leído en el capítulo 1 de Jeremías, se darán cuenta que él se hace renuente ahí con el mensaje. Jeremías capítulo 1, verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, antes de nacer, Dios ya lo había nombrado profeta a las naciones. Entonces yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Los eruditos dicen que el profeta Jeremías tendría unos 20 años cuando Dios lo estaba comisionando para llevar el mensaje. Y el Señor le dice: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que te diga tenés que decir. Y el mensaje del profeta Jeremías iba a ser igual como el de Isaías. La gente se iba a endurecer más y más con la proclamación de la palabra. En los versículos que siguen ahí le dice el Señor que lo ponía para destruir, para arrancar, porque el mensaje no iba a ser oído, y por tanto el mensaje, si se rechaza, entonces la mano de Dios estaría contra ellos. En el libro de Oseas tenemos el llamamiento del profeta Oseas, pero aquí, mis amados hermanos, este llamado que Dios le hace al profeta Oseas es un llamado muy raro, de una forma parabólica. De una manera como una lección objetiva de parte de Dios para la nación de Israel. Miren a lo que Dios hizo con el profeta Oseas. Muy tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Oseas, Dios quería un profeta que entendiera el dolor del corazón de Dios. Pero no lo había. No había un solo profeta en el tiempo de Oseas que pudiera simpatizar o que pudiera empatizar, que tuviera empatía con Dios, porque Dios estaba sufriendo dolorosamente por el pueblo desobediente de Israel. Y Dios empuja al profeta Oseas
Oseas a una experiencia muy desagradable. Esa es una forma de llamado de Dios al profeta Oseas. Oigan cómo dice capítulo 1 y verso 2, de qué manera Dios llama al profeta. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Estos versículos o el libro de Oseas ha sido un libro problemático para mucha gente, porque piensan que Gomer, la mujer de Oseas, era una ramera, era una prostituta, era una fornicaria. Pero no, eso es lo que iba a hacer, iba a ser fornicaria, iba a ser ramera. Pero en este momento, cuando Dios llama al profeta, Gomer era una doncella, Gomer era una señorita. Pero ya casada con Oseas, Dios quiso que el profeta Oseas viviera esa experiencia para que entendiera Oseas lo que Dios estaba sufriendo con su pueblo. Porque cuando Oseas vio que su propia esposa lo estaba engañando y se le retirara de su casa, así Dios, el amante Dios, el esposo Dios de la nación de Israel, estaba sufriendo el dolor en su corazón por un pueblo desobediente. Porque según la Biblia y el Antiguo Testamento, Dios era el esposo de la nación de Israel, como el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia ahora. Fíjense lo que dice el verso 4, el 3 y el 4 de Oseas 1. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Jezreel? El primer hijo de Oseas, el primer hijo de Gomer. ¿Por qué Dios le dice a Oseas: ponle por nombre Jezreel? Porque la palabra Jezreel quiere decir pueblo esparcido, que se fue de la mano de Dios. Vean también el versículo 8. Concibió otra vez y dijo, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Miren qué significado de estos nombres. El significado del nombre Loruama quiere decir: no me compadeceré de ellos. Así dice el verso 6. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo voy a quitar del todo. Ese es el nombre de Loruama, una niña. Oigan bien el nombre del tercer hijo, en el versículo 9. Y dijo Dios: ponle por nombre Loanmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Desechado totalmente.
Yo no soy su Dios, ni ustedes son mis hijos. Eso quiere decir Loami, pueblo que no es mío. Así se llamaban los hijos de Oseas. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos era hijo de Oseas. Los amantes llegaban a la casa de Oseas y Oseas con lágrimas en los ojos miraba aquellas miradas acariciadoras de sus amantes para su esposa Gomer. Oseas solamente bajaba la vista, bajaba la cabeza cuando sus amantes que habían llegado a su propia casa, ellos eran el padre de los hijos de Gomer. Y Dios le da un ultimátum a Gomer. Capítulo 2 y verso 5 y verso 7. Gomer abandona a Oseas. Gomer se va de la casa, deja a sus hijos, a sus 3 hijos, y deja a su esposo. Capítulo 2, verso 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí este versículo 2 deja claro que Gomer era fornicaria, tal como se lo advirtió el Señor en el versículo 2. Ve y toma una mujer fornicaria, hijo de fornicación. En este versículo 2 se descubre. El profeta Oseas dice: ella no es mi mujer. Que aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios. Verso 5 dice: porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes. Así dijo Gomer: mire, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Así creía ella. Sus amantes le iban a dar todo. Pero cuando ella salió a buscar a sus amantes, no los pudo encontrar en ninguna parte y se tuvo que vender como esclava. Dice el versículo 7: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esta experiencia de Oseas es repetida muchas veces por mucha gente en este mundo. Hermanos amados, Gomer dejó un vacío profundo en su casa. Sus hijos que preguntaban por ella, sus hijos que lloraban por ella y preguntaban a Oseas: ¿dónde está mamá? ¿A dónde fue? La noche era solitaria, triste, de sollozos. Y el profeta Oseas en silencio lloraba la ausencia de su esposa. Entonces Dios, cuando el profeta oraba en silencio, el profeta oyó el sollozo de Dios. En capítulo 11, verso 8, el sollozo de Dios. Oseas 11, 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como cebollín?
Dice el Señor, hablando de su pueblo, de su nación: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi corazón. El corazón de Dios se conmueve. Y esto era lo que Dios quería enseñarle a Oseas. Una experiencia que no se aprende en el seminario bíblico Berea. Una experiencia que no se aprende de los anaqueles, de la biblioteca, sino pasando por la misma experiencia dura, dolorosa. Oseas atravesó esa experiencia de la cual Dios estaba sufriendo. El dolor de la partida de su mujer. Ahora Dios le dice a Oseas, después de esa dura experiencia, en el capítulo 3, por segunda vez la palabra de Dios a Oseas. Oigan cómo le dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pan. El Señor le ordena a Oseas salir a buscar a Gomer, a buscar a su esposa. ¿Y dónde la encontró? ¿Dónde estaba Gomer cuando salió Oseas a buscarla? Vean el versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. La fue a comprar al mercado de los esclavos. Y ya de regreso a su casa con Gomer, le dije: tú serás mía durante muchos días. Ya no vas a fornicar, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio. Pero, bueno, dejemos ahí la lectura. Así que, hermanos, qué llamamiento de Dios. Es que Dios tiene diversas maneras de llamar a su profeta, al hombre, al misionero, que lo hace pasar por experiencias muy amargas. Al apóstol Pablo Dios lo derribó. Algunos dicen que no iba a caballo, otros que sí. Pero sea a pie o en caballo, Dios lo derribó con esa luz, que quedó ciego por 3 días. Dios sabe cómo hacerlo, hermanos, cómo llamar. Ahora el profeta Oseas está listo, está preparado para llevar ese mensaje a la nación de Israel. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, tendríamos que pasar algunas experiencias no tan halagüeñas para cumplir el llamado y el mandato de Dios de llegar con la palabra del Señor? La iglesia del Señor es la gente que debe llevar el mensaje no solamente a este pueblo de Estanzuela, sino a otros lugares. El Señor ha prometido en este pasaje que hemos leído, en Lucas capítulo 24, en el versículo 48, le dice el Señor a la iglesia: y vosotros sois mis testigos de estas cosas. Ustedes, hermanos, son los testigos de estas cosas. Ustedes son los que tienen que llevar el mensaje de la palabra del Señor.
No callemos la palabra del Señor. Hay una promesa para usted en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. El Espíritu Santo es el dínamo que da poder, que da energía para poder llevar el mensaje del Señor. El Espíritu Santo es el poder generador para dar esta palabra. Y yo quiero decirle ya para terminar, que es imposible hacer obra misionera sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios por sí mismo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para dar esta palabra. Mis amados hermanos, amados, Dios quiere levantar hombres y mujeres que prediquen esta palabra. ¿Quién es el que ordena a los evangelistas, a los pastores, a los misioneros, a los apóstoles, a los profetas? ¿No es cierto que Dios quiere profetas hoy día? Sí, hermanos, Dios quiere profetas hoy día y apóstoles también. Pero no estoy hablando de esos pseudo profetas, de esos falsos profetas que abundan el día de hoy. No estoy hablando de los falsos apóstoles que existen el día de hoy. Esos no son profetas ni son apóstoles. El verdadero profeta del día de hoy es aquel que toma su Biblia y lleva el mensaje de la palabra de Dios. Es un llamado divino. Hágase usted profeta, hermano, hermana, predicando esta palabra. Yo le pedí a unos hermanos que después del mensaje cantáramos el himno, eran 100 ovejas. Hay una oveja perdida en la iglesia. Y al cantar este himno, yo quisiera que cada uno de ustedes traiga a su memoria, a su mente, ¿quién es esa oveja de la iglesia que está perdida? Pasen, hermanos. ¿Quién es esa oveja? Si toda la iglesia se compromete con Dios a buscar la oveja perdida, va a venir. Estamos a punto de comenzar un año nuevo y que este año 2026 sea un año de crecimiento para nuestra iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros pongamos en nuestra mente y corazón a quién va a buscar esa oveja que usted sabe que anda descarriada. Muy bien. Y también canten ustedes. Cantemos todos. Eran ciegos.
les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por la clase de esta mañana.